Continuamos en la entrevista, siempre en vivo por la señal digital HD 3.1 y por el fanpage Vivi Upao TV. Está con ustedes Alberto Pinillos. Vamos a dialogar enseguida con el doctor Roberto Palacios, abogado constitucionalista, docente en la UPAO, para seguir analizando esta crisis de gobernabilidad social que vive en el Perú. Lamentablemente tenemos que comentar que se ha elevado a 4 los fallecidos. El fin de semana un enfrentamiento, personas con acciones, actitudes vandálicas han provocado nuevamente manifestaciones de protesta en Puno. Y cuando estos policías o estos soldados se dirigían a controlar a esta turba, pues tuvieron que hacerlo cruzando el río Ilave, y en ese trayecto es que han fallecido y están desaparecidos también algunos. Analizamos esta situación con el doctor Roberto Palacios. Bienvenido, doctor, a la entrevista. Muy buenas tardes, doctor Palacios. Muy buenas tardes, Beto. Un saludo a todos los que nos ven y escuchan. Bien, doctor, tenemos que lamentar nuevamente estos hechos de vandalismo, de enfrentamiento entre soldados del ejército, la policía y un grupo de personas que quieren sembrar nuevamente el pánico, el terror en el sur del Perú, específicamente en Ilave, en Puno. ¿Cuál es su lectura respecto a estos hechos nuevamente condenables y lamentables a la vez, doctor Palacios? Bueno, lamentar nuevamente la situación de violencia y de muerte que generan estas protestas, ¿no? Creo que debemos ser bastante firmes en defender la democracia y rechazar cualquier tipo de violencia, provenga de cualesquiera de los espacios en los que se moviliza la opinión y la acción. Me refiero que provenga de la población o provenga del propio Estado. Ambas violencias deben ser condenables. Y en específico, para el caso que ocurrió en Puno, condenamos la violencia en la que los manifestantes han procedido incendiando espacios públicos y Así es. privados. Una Y comisaría y lamentamos, la sede del Ministerio Público, ¿no? Del Poder así Judicial. es, y lamentamos que por el cierre y el bloqueo de puentes y de carreteras, nuestros soldados hayan tenido que fallecer, morir, ahogados, al intentar cruzar un río, ¿no? Para poder comunicarse. Esto ya es insostenible y pese a los llamados al diálogo, yo lo que veo es una resistencia y una negativa de la población puneña en especial para llegar a, a conversar y a tratar de ir superando los problemas que ellos entienden los vienen afectando. Que insisto, son problemas que importan decisiones políticas, porque yo no he escuchado en los manifestantes que demanden una mayor presencia del Estado para arreglar o mejorar la infraestructura educativa o de salud o contra el friaje, qué sé yo, sino que sus demandas siguen siendo la renuncia de la presidenta, el cierre del Congreso y el adelanto a elecciones generales, que insisto, son decisiones de orden político. Y Así la es. solución, es diversa también. Por un lado, el Congreso de la República, que debería aprobar la reforma de la Constitución para el adelanto de las elecciones, y el camino mucho más rápido y expeditivo para que se dé esto sería la renuncia de la presidenta Dina Boluarte y con ello la convocatoria de elecciones generales. Pero insisto, la decisión es política y hay un tercer componente que siempre se debe analizar. Se debería la presidenta renunciar
o debe el Congreso de la República a reformar la Constitución para que se convoque a elecciones sin las reformas políticas necesarias para que no se repita esto que ya viene siendo un lugar común en nuestro país, que tengamos más de un presidente en un mismo periodo presidencial? Nuevamente, decisiones políticas. De acuerdo, doctor. Ahora, sabemos que es un delito bloquear carreteras porque está yendo también en contra del derecho del tránsito que debemos de ejercer libremente los ciudadanos. ¿Considera que le falta mayor decisión, mayor firmeza en darle todo el respaldo a la presidenta, que ha sido hace poco nuevamente en una ceremonia pública, considerada pues como la jefa suprema de las Fuerzas Armadas, y necesita ya darle un respaldo a estas Fuerzas Armadas para que puedan operar, porque lo contrario hemos perdido, como lo hemos comentado en varias oportunidades, el principio de autoridad? Vemos que a estas personas le faltan el respeto a la policía, los agreden, les tiran piedras, los empujan, tanto a soldados del ejército como a la policía. ¿Qué debería hacer el ejército, el Estado en este caso, doctor Palacios, para recuperar este principio de autoridad que lo está perdiendo cada día nuestras Fuerzas Armadas? Bueno, el Estado debe ser firme en sus decisiones, debe restablecer el orden, pero un orden que no importe una violencia desproporcionada, sino un orden que garantice también libertades y derechos. Y por supuesto, un respaldo a las Fuerzas Armadas y policiales que están intentando restablecer el orden interno y sobre todo en estas regiones del sur del país. Creo que sí, falta un poco más de firmeza por parte del Ejecutivo, de dar el respaldo suficiente a nuestras Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales, pero cuidan que el restablecimiento del orden no signifique pues una violación a derechos fundamentales, porque existe el temor fundado en miembros de las Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales, e incluso de quienes detentan el poder político y la capacidad de decisión, de que esto puede ser judicializado y eventualmente las decisiones que tomen y que puedan traer como consecuencia muertas impensadas, no deseadas, pero que producto de la violencia puedan ser posteriormente procesadas, ¿no? No solamente en el ámbito de la jurisdicción nacional, sino internacional. Recuerda el caso de los miembros de las Fuerzas Armadas que ingresaron a la embajada japonesa, ¿no? Para rescatar a los rehenes. Bueno, estos militares, valerosos, es verdad, fueron procesados, ¿no? No solamente en la justicia nacional, sino en la justicia supranacional por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Así que hay estos bemoles, hay estos temores. ¿Cómo tratar de lograr ese equilibrio, el justo medio, en imponer el orden, la autoridad, pero con respeto a los derechos fundamentales? Así es. Y este escenario que estamos describiendo, doctor Palacios, resulta pues bastante desfavorable, y sobre todo que incrementa o suma a los argumentos que también ya en el contexto de del retorno, la extradición del expresidente Toledo aquí al Perú, que él ha pedido, que es un país que no tiene las garantías como para que él venga a ser procesado, juzgado aquí, y estos hechos obviamente que totalmente favorecen a ese argumento que obviamente trata de establecer el expresidente Toledo para no ser juzgado aquí en Perú por este clima hostil que le ha dicho de inseguridad para que sea juzgado. Yo creo de que están completamente equivocados el señor Toledo y las personas que dan a conocer esa narrativa, en el sentido de que no se dan las garantías mínimas para que el señor Toledo pueda ser extraditado, perdón, a su país, a Perú, y pueda ser procesado por el Poder Judicial. Yo creo que hay que distinguir la situación política que vive el país con la comisión de delitos de corrupción de funcionarios y de corrupción, ¿no? De organización criminal que
habría cometido el señor Toledo y que creo que están bastante acreditados y probados y que eh, tenga la certeza y la seguridad de que va a recibir un proceso judicial con las garantías de lo que los abogados llaman el debido proceso, es decir, las garantías de un proceso justo, con derecho a la defensa, derecho a la contradicción, a la motivación, etcétera, etcétera. Así que argumentos de ese tipo para tratar de evitar la extradición no me parecen ni democráticos ni me parecen razonables, sino que responden a una estrategia por evadir nuevamente la justicia peruana. Conforme, doctor. Vamos a tener la oportunidad de seguir analizando estos temas de la coyuntura política en otro momento, otros Palacios. Agradecemos a usted por su predisposición y por estar esta tarde en la entrevista. Muy amable, doctor. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Beto. Felicidades. Vamos a ir a una pausa y continuamos con más en la entrevista.